días, mis hermanos. La paz de Cristo con todos ustedes. Como siempre, un gozo estar en la casa del Señor, poder compartir este tiempo maravilloso en el que el Señor ha tenido a bien permitirnos entrar en su casa. Vamos a orar, amados, vamos a ponernos en comunión para que sea Él mismo hablando a nuestras vidas. Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más dentro de tus atrios, Señor. Venimos delante de ti, Señor, sabiendo que solamente tú eres santo. Por eso te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que santifiques este lugar con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, llene todo espacio vacío, Señor, y que todos podamos ser redargüidos, exhortados, edificados conforme al plan y propósito tuyo. Y queremos estar a cuentas, Señor, contigo. Necesitamos, Señor, que tú perdones todo pecado que encuentres en nuestra vida. Te rogamos que nos limpies, Señor. Purifícanos, Señor. Quita de nuestro corazón toda mancha, Señor. Quita de nosotros toda avaricia, toda lascivia, todo pecado de incredulidad, Señor. Y atamos todo espíritu irreverente, Señor, a la obediencia tuya en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón para que todos podamos ser llenos de tu palabra. En ese nombre maravilloso de tu Hijo amado te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y abran su Biblia, mi amado, en el libro de Primera de Reyes, en capítulo 17. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido de la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados, existen tiempos en los cuales Dios tiene que utilizar a hombres de oración, hombres que son llamados conforme a su plan, a su propósito. Y es que todos los hombres, amados, somos llamados con propósito. Es el hombre que olvida los propósitos de Dios y divaga en su mente, en su corazón, y diluye
lo que Dios quiere para su vida. Y es por eso que muchos pasan toda su vida en el anonimato sin haberle servido a Dios. Y como siempre digo, no, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces, siempre debemos formularnos esa pregunta: ¿yo sirvo al Señor o no le sirvo? Si no le sirvo, entonces significa que nuestra vida es vana, que estamos vacíos, sin plan, sin ningún propósito. Esto es fundamental, amados, para que nosotros podamos entender los planes y propósitos del Señor. Es menester poder analizar ciertos pasajes bíblicos que nos ilustran cuál es el plan, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gracias. Tenemos que comprender que hay épocas de la vida de cada uno en donde Dios tiene que manifestarse de una u otra forma. Evidentemente que sí, Dios a veces nos habla audiblemente, a veces nos habla en sueños, a veces nos habla por visión, a veces nos habla por la palabra. Pero naciones enteras pierden la relación con Dios. Y aquí tenemos un pasaje bíblico en donde la nación de Israel se volvió a dioses ajenos, empezando por el rey y la reina, el rey Acab y la reina Jezabel, que sacrificaban y hacían holocaustos a los Baales, o sea, a los demonios. Y Dios desde el cielo, amados, airado, manda a su hijo, un siervo de él, a Elías Tisbita. Cuando vemos personas que sirven a Dios en la Biblia, sobre todo en el pueblo de Israel, la tradición de ellos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, de Judá salían los reyes, por ejemplo. De la tribu de Leví salían los sacerdotes. Y cada judío dice: yo vengo de la tribu de Simeón, yo vengo de la tribu de Judá, o yo vengo de la tribu de Galad, o vengo de cualquiera de las tribus, y soy hijo de fulano, de sultano, y hace hasta llegar hasta Abraham, o sea, una genealogía. Pero aquí aparece un hombre que no tenía pedigrí, por decirlo así, no tenía genealogía. Elías significa Jehová es Dios, y Tisbita es un cualquiera. O sea, eso es lo que significa Elías Tisbita. Entonces, es un hombre desconocido, es cualquiera, no tiene ninguna tradición familiar, no tiene, o sea, para que se cumpla la palabra de Dios, amado. En 1 Corintios capítulo 1 dice que Dios llama a lo más vil, a lo menospreciado, para deshacer las cosas que están puestas allí como obras del enemigo. Y es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y para avergonzar al sabio, llama a gente del nivel más bajo que usted se puede imaginar a veces. Y aquí estaba un hombre que se llamaba Elías. Y Elías significa
Jehová es Dios. Imagínense ustedes cuando preguntaron, ¿y quién es este? Es Elías Tisbita. O sea, Jehová es Dios. ¿Quién es? Jehová es Dios. Eso es lo que está diciendo el nombre de él. O sea, qué precioso que su nombre anuncie quién es Dios. Porque en la tierra hay una inmensidad de dioses por todos lados. En cada pueblo tienen un Dios al que le rinden cultos, procesiones, un montón de muñecos, ¿verdad? Y la gente le rinde culto. Pero aquí Elías aparece y dice, Jehová es Dios, con su nombre. Pero ¿qué es lo que estaba pasando, amados? Que si ustedes leen el antecedente del rey Acab, en el capítulo anterior, si leemos un poquito adelante, ustedes vean qué es lo que hizo Acab. Dice en el verso 29 del capítulo 16: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa y de rey de Judá. Si ven que hay genealogía. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que antes de él. O sea, miren la fama, miren la forma como se lo describe. Dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes anteriores. Verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo Giel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Era una costumbre sacrificar a los hijos para dedicar o para hacer algo. Ese era el conocimiento en el corazón de los hombres. Imagínese usted que usted sacrifica y lo quema vivo a su hijo por un plan o un propósito que usted se propone hacer. Ese era el precio que pagaban algunos. Y eso era abominación ante los ojos de Dios. Entonces Dios estaba cansado de eso y decidió poner disciplina, poner orden. Y utiliza a Elías Tisbita. Y si ustedes ven el contenido de lo que dice Elías, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ustedes saben, amados, Israel era un pueblo eminentemente agrícola. Y si le cierra la llave, entonces viene una sequía tremenda. Si cuando no llueve bien un año, ya la tierra deja de producir. Narra el libro de Santiago que fueron 3 años y medio que no llovió. Entonces, no había agua por ningún lado. La tierra se parte cuando sucede eso. Se agrieta. No florece nada. Ni siquiera el rocío de la mañana había. Y se los dijo el profeta: y solo volverá a llover por mi palabra, les dijo. Imagínense
La facha de Elías tiene que haber sido una facha no muy buena. Algunos comentaristas dicen que tenía fase o facha de mendigo, porque se ponía pieles para cubrir, porque eran tiempos en que no había como elaborar mucha tela, y la piel de los animales era una característica, sobre todo de los profetas. Y cuando trasladamos eso, vemos a Juan el Bautista, que se vistió igual que Elías, con pieles de animales. Entonces, el profeta, amados, me imagino que ha de haber ido con unas chancletas, con pie sucio, a la casa del rey, a decirle: ¿sabe qué? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no va a llover por estos años, y solo lloverá por mi palabra. Imagínense qué habrá dicho el rey. Dice: y este pordiosero que me viene a decir aquí, ¿qué se habrá imaginado? Ustedes saben la opulencia de los reyes, el orgullo de los reyes, pero ahí estaba un hombre desconocido. No se sabía quién era, no se sabía quién era el papá ni la mamá, sino Elías Tisbita, nada más. Pero este hombre, amados, fue un hombre que Dios lo utilizó extraordinariamente. Dios puede usarnos, amados, de una manera especial, sobrenatural, como lo hizo con este hombre. Y Elías dice que era conforme a nosotros, igual que nosotros, con pasiones, con sentimientos, con todo lo que usted se puede imaginar que un ser humano tiene. Sin embargo, a Dios le plació usarlo, amados. Y dice que después de que le dijo ese mensaje al rey, Dios le dijo: sal de aquí y ándate al oriente y escóndete allí. Y lo manda a una cueva. Y le dice que él iba a mandar a alimentarlo. Porque hay una cosa importante, amados. Los siervos de Dios, siempre Dios los respalda. Siempre Dios los va a sostener. Hay cosas, amados, que son difíciles de entender en la lógica normal del pensamiento del ser humano. ¿Y cómo comprender que Dios hace que no llueva? Pero es que quería afectar la economía y quería afectar el estómago de una nación entera, amados, porque si no llueve 3 años y medio, no hay alimentos. Puede ser que usted tenga dinero, pero si no hay dónde comprar. No eran tiempos en que se mandaba de un país a otro una ayuda de alimentos y se solucionaban las cosas. No, amados. Había hambre, había sed, había escasez. La gente, los animales empezaron a morir. Y esa era la disciplina para el pueblo de Israel. Pero lejos de eso, amados, también había un proceso de enseñanza para el profeta, una capacitación personal, porque Dios estaba tratando con el profeta también. Le dice: ándate al desierto. Y, amados, hay tiempos en los cuales Dios tiene que llevarnos al desierto, donde nadie nos pueda ayudar, donde estamos allí solos, en donde vamos a tener ciertas dificultades, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. El desierto, amados, cuando usted va al desierto, la palabra desierto significa que nada es cierto, que va a haber espejismos, ilusiones, pero
también entendemos, amados, por lo que vemos por la palabra, que Dios le hizo una promesa al profeta y le dijo: enviaré cuervos para que te alimenten. Y lo metió en una cueva, y junto a la cueva el arroyo. Y el arroyo, amados, representa muchas cosas, pero el arroyo, amados, era donde él iba a beber el agua. Imagínese usted, amados, los cuervos, animales de rapiña, animales que eran considerados para esa época y lo siguen siendo inmundos. El cuervo es un animal carroñero, se alimenta de animales muertos, come de todo. Es un animal a la vista no muy agradable, es feo, es prieto, es como el gallinazo, podemos decir, parecido. Pero ahí, amados, vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, y nos preguntamos: ¿por qué Dios no mandó palomas o ruiseñores, algún otro animal que pudiera hacerlo? Y vemos, amados, varias cosas, lecciones. La palabra de Elías significa Jehová es Dios. Y cuando usted dice Jehová es Dios, es como decir: Dios está en control. Dios tiene control. Diga esto: Dios tiene control de mi vida. Dios mandó a sostener a su siervo de cuervos, y curiosamente, miren, amados, los cuervos traían pan y carne. Le venía el desayuno y el almuerzo. En la mañana y en la tarde venía la comida, amados. Imagínense usted, amados, un cuervo que siempre anda comiéndose hasta las heces. ¿Por qué no se comían la comida del siervo? Ellos venían. ¿Usted cree que Dios los entrenó? Usted ha visto que hay animales entrenados, ¿verdad? Estos animales son silvestres. Pero Dios hace unas cosas que nos dejan con la boca abierta, amados. Estos animales venían y le ponían la comida. ¿De dónde la sacaban? Imagínese usted, amados. ¿De dónde venía la comida? Y le traían carne y le traían pan. Esto es algo que nos debe de llamar la atención. ¿Cómo Dios tiene control, amados? Hay una alabanza que dice: aún las aves te alaban, Señor. Que te alaben los hombres, que te alabe la mar, que te alaben las aves del campo. ¿Por qué, amados? Porque Dios es digno de toda alabanza. Y Él tiene control. Él llama por su nombre a todas las estrellas, para que usted tenga una idea del conocimiento de Dios, para que usted vea que Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy, Él es el creador de todas las cosas. No hay nada, amados, que se escape al control de Dios. Si usted ve, amados, a veces la lluvia, como la hemos tenido, que rebasa los límites, no piense nunca que se le rompió una tubería al Señor en el cielo. No piense eso, amados. La tierra necesita ser limpiada por tanta sangre inocente derramada. Yo veo la gracia de Dios limpiando, amados, purificando la tierra.
porque el hombre derrama sangre inocente en la tierra. Entonces no cuestione a Dios, dé gracias a Dios. Si sus zapatos amanecen nadando en el agua, es porque Dios está limpiándolos. Dios utiliza a los cuervos aquí de una manera extraordinaria. ¿De dónde traían la comida? No lo sé, amados. No lo dice la Biblia. Pero le garantizo que no eran animales muertos. Porque Dios en la palabra dice, no comerás animal despedazado. O sea, son los milagros de Dios. Tiene que haber sido carne fresca y pan fresco. No era pan cualquiera. Y eso me hace acordar rápidamente, amados, de cómo Dios alimentó a todo Israel con el maná. Todos los días llovía el pan del cielo. Todos los días, amados. Aunque haya escasez para los demás, Dios siempre traerá un cuervo para su vida, para sostenerlo. Y allí estaba, amados, el alimento, la proteína, los hidratos de carbono y el agua, el arroyo. Y cuando usted ve el arroyo, amados, debe de pensar en las aguas mansas, en las aguas cristalinas, en las aguas que salen golpeadas por la roca, transparentes, amado, como el Espíritu Santo, llenando, saciando la sed del alma, amados. El hombre necesita tener arroyos para que la sed del alma pueda ser saciada. Nuestra hermana al inicio dijo, alma mía, dígale, alma mía a Dios, dijo, bendíceme, sacia mi sed, sacia mi necesidad. Amados, en estos tiempos, las personas no apetecen, no gustan de la palabra de Dios. Viven sin tener la provisión diaria. Y no porque les cueste, sino porque hay un desánimo espiritual en general. Las personas no apetecen la palabra de Dios, no gustan del pan y de la carne y del agua que salta para vida eterna. Por eso hay mucha carencia, mucha pobreza, amado. La mayor pobreza que puede existir es un corazón vacío. El corazón está vacío cuando no tiene la palabra de Dios, cuando no hay el líquido vital, el agua que salta para vida eterna al alma. Entonces estamos así. Pero aquí vemos, amados, un proceso. Dios disciplinando una nación, Dios enseñándole al profeta, porque el profeta después iba a hacer grandes cosas, amado. Pero Dios tenía que probarlo también al profeta, a su siervo, ajustarlo con la comida. Probablemente no era un banquetazo muy grande, pero sí lo suficiente para que él estuviera bien. Porque Dios no es mezquino, amados. Tiene que haber llegado una porción, la necesaria para que se alimente. El agua estaba allí en el arroyo, a gusto del profeta. Pero cuando avanzaron los 3 años y medio, ocurrió algo, amados. Que ya el arroyo se secó. ¿Y qué podemos decir? Ya ahora sí, Dios ya no pudo sostener al profeta. No, amados, estaba pasando algo especial. Ya el profeta iba a ser promovido de un nivel a otro nivel. Ya pasaba de grado. Salía del primer grado e iba a ir al segundo grado, amados. Y Dios tenía que hacer algo, amados.
le secó el arroyo. Le secó el arroyo, amados. Durante el tiempo que estuvo bebiendo el agua del arroyo y comiendo del pan y de la carne que traían los cuervos, no se escucha, no se lee en la Biblia que Dios le hablara al profeta. O sea, hubo un silencio. A veces cuando usted está en prueba, usted está que le dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios está en silencio. Porque ¿quién le puede decir a Dios qué haces? ¿Quién va a estorbar la obra de sus manos? ¿Quién le puede decir a Dios: ¿por qué me estás ajustando? ¿Por qué has traído esta escasez a mi vida? Si Dios es sabio, si Dios es bueno. A veces Dios tiene que disciplinar, tiene que ajustarnos, y nosotros tenemos que decir: Señor, yo te alabo con todo mi corazón. Pase lo que pase, Señor, tú sigues siendo mi Dios. Pase lo que pase, tú sigues siendo mi Salvador, Señor. Pase lo que pase, Señor, mi alabanza es tuya, Señor. No importa, Señor, si tengo que apretarme más el cinturón, pero yo te seguiré sirviendo. Yo te seguiré alabando. El enemigo va a estar ahí a la puerta siempre diciendo: ¿y dónde está tu Dios? Pero usted debe entender, amados, que el Señor siempre se hace presente. Lo primero que le dijo al profeta: mira, métete en la cueva, anda al arroyo, ahí tienes agua y yo te mando los cuervos. O sea, el profeta hizo. En ningún momento Dios abandonó a su siervo. Nunca. Aunque no había palabra en ese momento, no había falta de la provisión. Dios siempre dando la provisión a su siervo. Y esto me gusta, amados, porque vemos la fidelidad de Dios. Porque a veces nos metemos, dizque a pedir respuestas. Voy a tener un encuentro con Dios, voy a orar, voy a hacer un ayuno para que Dios me revele y esto. Y creemos que Dios tiene que revelarnos porque nosotros se lo estamos diciendo. Y Dios es soberano, Él hace como quiere. Nosotros no somos nada para decirle: mándame una señal, Señor. No, Él la hará cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Y le secó el arroyo, amados. Y yo creo que el profeta tiene que haber estado viendo que el agua primero era a la cintura, después bajó a las rodillas, ya después no se podía zambullir a bañarse. Quizás tenía que coger un mate para echarse agua, porque ya no se podía zambullir. Y es cuando vemos que la llave se nos va cerrando. Y ahora. Pero vino palabra de Dios y le dice: ya, sal de la cueva. Dios le secó el arroyo para sacarlo de la cueva. Y le dice, miren cómo le dice: he ordenado a una viuda que te sustente. Miren las cosas misteriosas de Dios. Primero que no llueva, después los cuervos, el arroyo, la comida en la mañana, la comida en la tarde, pero ahora ya no tiene comida él. Pero dice: sal, entra a la ciudad de Sidón, un pueblo pagano. No era el pueblo de Israel. Un pueblo, amados, que yo me imagino el polvo tiene que haber estado, pero si no llovía, solo el polvo, amados. Y esto nos debe hacer pensar, amados: las serpientes comen polvo.
Las serpientes comen polvo. Esa es la maldición. Comerás polvo, le dijo el Señor a la serpiente. Pero ahí estaba su siervo, amados. Dice, entra a la ciudad. Y usted ve, amados, apenas Dios le dijo al profeta, entra a la ciudad, el profeta se levantó y fue a la ciudad. Hay ocasiones en donde Dios nos dice alguna cosa que tengamos que hacer. Y aunque seamos obedientes y no vamos en el tiempo de Dios, ya llegamos atrasados. Y probablemente ya no estará la viuda esperándonos con la comida. Cuando decimos que estoy pidiendo confirmación, pero si Dios ya nos dijo que hagamos algo, ya no pida más confirmación. Sea diligente a la voz de Dios. La situación es cuando Dios dice, no cuando usted quiera ir. Si usted llega al aeropuerto y llega atrasado, el avión se fue. La bendición se va. A veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, en nuestra agenda, y no en la agenda que Dios nos ha determinado. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando las queremos hacer. Estoy esperando, todavía no. Dice, pero hermano, tienes que bautizarte. Es que todavía estoy esperando que Dios me confirme. Si ya Dios le ha dicho, amados, lo que tiene que hacer. Tenemos que tomar decisiones en el momento en que Dios nos pone en el corazón las cosas. No es a destiempo, no es cuando querramos. Amados, dice que el profeta entraba y la mujer estaba cogiendo unos leños para encender y hacer una torta cocida de harina. Y el profeta le dice, mujer, tráeme un vaso de agua. Y cuando la mujer está yendo a ver el vaso de agua, le dice, pero primero hazme una torta cocida. Y la mujer le dice, vive Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, que estaba cogiendo esto y que solo tengo un puñado de harina. Y lo iba a cocer para darle a mi hijo y después dejarme morir. Imagínense, amados, cómo habrá estado la desnutrición de esa viuda y de ese niño, que ya la mujer había decidido comerse el último bocadito que tenía. No eran tiempos en que llamaba a Pizza Hut y le venían, tráeme una promoción 2 por 1, ¿no? Como hacen a nuestros jóvenes ahora, ¿no? Los andan gordos, pura hamburguesa, pura pizza. No eran esos tiempos, amado, en que se pedía y venía el pedido a despacharse. No, solo un puñado de harina tenía esta pobre mujer. Pero miren, amados, yo les quiero hablar de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Esta mujer, amados, ¿quién sabe en qué tiempo habrá escuchado de Dios? Me refiero a la viuda. Pero el profeta le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no escaseará ni la harina ni el aceite. Pero hazme a mí primero, le dijo. Y usted ve, amados, analice las palabras del profeta. Le estaba dando palabra de Dios a esa mujer. Y entonces podemos decir que llegó la vida a esa casa. Esa mujer, amados, tuvo una buena noticia de parte de Dios. Y es que cuando
La palabra de Dios se expande en el hogar nuestro, en nuestra casa. Entonces viene la provisión. Entonces los espíritus de muerte desaparecen. Entonces se sacia la sed del alma. Entonces el corazón se llena de júbilo. Por eso es que los hijos de Dios dicen: voz de júbilo hay en la tienda de los justos. Porque la palabra de Dios empieza a expandirse, a prodigarse, a decírsela, amados. Nuestro hogar tiene que ser lleno de la palabra de Dios. Nuestros hijos deben conocer la palabra de Dios. Ellos deben de conocer las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí estaba una promesa. Aquí estaba una promesa profética, condicionada a: hazme a mí primero. Vayamos al texto, amados. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, estamos en Primera de Reyes 17:8. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. No dijo: voy a esperar unos días para ver que Dios me vuelva a decir. No, él de inmediato se levantó, dice. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ustedes vean, amados, cómo la palabra de Dios se cumple. Esta mujer pudo comprobar de inmediato. Dice: hazme a mí primero. Esto nos debe de hacer pensar y llevar a nuestro corazón: realmente yo tengo a Dios primero en todos los actos de mi vida. Aseguro para Dios primero mi ofrenda, mi diezmo, mis primicias, mi servicio. A lo mejor, amados, estamos pasando por una sequía espiritual y material. Y a veces, amados, no entendemos qué está pasando, pero quiero que usted hoy espiritualice la crisis por la que pueda estar pasando. Que usted comprenda que Dios le dice hoy: hazme a mí primero. Amados, no solamente es que usted venga y traiga la ofrenda. Hay muchas personas que ponen en poco la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque no asisten.
no vienen a los servicios, no vienen a escuela dominical. Entonces, ¿qué promesa van a llevar? ¿Qué palabra de esperanza van a llevar hoy a la casa? Bueno, ahora tenemos una, pero pudiéramos tener muchas, todas las semanas, para que no escasee la harina ni el aceite. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Probablemente, amados, la promesa está allí. El mensaje es, y anótelo, hazme a mí primero. Porque Dios es primero. Si usted quiere hacer algo, ponga primero a Dios para que Dios fructifique lo que usted está queriendo hacer. Si usted es estudiante y quiere alcanzar un título, ponga a Dios primero. Si quiere alcanzar una meta, póngalo a Dios primero, amados. Es probable que esté comiendo escasamente, porque Dios no lo va a desamparar. Pero Dios no es un Dios de escasez. Dice que no escaseó aquí ni la harina ni el aceite. Si leyeron bien la terminología. Dice, no escaseó. O sea, se multiplicaba la harina, amados. Probablemente esta mujer pudo compartir con los vecinos. Porque es una fuente, amados. Es una fuente. Y usted puede compartir la harina que lleva en su corazón, amados. La palabra de Dios. Usted puede compartir el aceite, el Espíritu Santo. Usted tiene ríos de agua de vida que tomó del arroyo, amados. El arroyo es agua cristalina, es agua mansa, es agua que abreva su sed, que trae reposo a su alma, que lo hace descansar en paz, donde usted puede realmente decir, oh Señor, ha sido cierto. Porque esta mujer puede haber dicho, no, mira, mi hijo se va a morir y yo también, y vaya profeta por ahí, vaya, usted lo que es un vagabundo, usted con esa facha que tiene, vaya, el profeta debe haber estado, ya no había agua, pues. Porque a veces menospreciamos a los siervos de Dios, pero Dios no menosprecia a nadie más. Ni a los cuervos que eran prietos. Dios los utilizó de una manera especial. Trajo la provisión. El punto es, amados, cuánto estamos dispuestos a creer en la palabra de Dios, en hacer para Dios primero, en poner el primer lugar a Dios, amado. No esperemos que tengamos una sequía de 3 años y medio para decir, uy, más bien busquemos cómo servir a Dios. Yo sé que todos tenemos un llamado de Dios y Dios tiene un plan para cada uno, amados. Así como es el cuerpo, amados, y ese es el cuerpo de Cristo. La mano es la mano, los dedos son los dedos, las uñas son las uñas. La uña necesita del dedo y los dedos de la mano y la mano del brazo. Y el brazo necesita del tronco. Y los órganos internos necesitan del tronco para allí estar su corazoncito, su hígado, su estómago, sus intestinos, su vejiga. Todos son necesarios, amado. Imagínese cuando falla algo. Imagínese cuando usted falla en el cuerpo de Cristo. Podemos decir, parafraseando, aquí falta vejiga, nos hace falta algunos riñones, nos hace falta corazón,
Porque hay incredulidad, hay desgano, hay apatía. No veo manos levantadas. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y hay algunos bien sanotes que no levantan la mano al Señor. Tienen garganta, pero no abren la boca para decir, te amo, Jehová. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi castillo. En ti confío, Señor. Tuya es mi alabanza, Señor. Vive Jehová. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. A veces no hay oídos, amados. Yo predico siempre y parece que no le prediqué a muchos. A veces hemos tenido la iglesia llena, pero la siguiente semana vacía. Significa que como que este cuerpo de Cristo le faltan oídos. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Oh, es que no hay pie, no vienen, no hay pie. Como que el cuerpo de Cristo anda en silla de rueda. Y tenemos que darnos cuenta, amados, cuántas cosas la palabra nos dice. Pero resumido en todo, es hazme a mí primero. Hazme a mí primero, amados. Allí está la bendición. Allí está el plan de Dios. Dios le va a multiplicar. Dios va a traer su familia. El hijo estaba enfermo, después murió. Ustedes sí han leído el resto de la historia. Hay hijos que están por morir espiritualmente. Y murió. Pero allí estaba la palabra de Dios. La viuda le dijo, has venido para recordarme mis pecados de mi juventud. Y el profeta le dice, Señor, ni aún a la viuda donde estoy hospedado. Pero es que Dios tiene que tratar a todos. A todos. Y tocó el hijo, amados, porque cuando nos tocan nuestros hijos, allí saltamos. Allí pataleamos, allí hacemos berrinche. Allí le decimos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Y no, Dios está haciéndonos acordar, yo estoy aquí, yo soy primero. Yo soy primero que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa. Porque a veces, amados, es lo que diga el esposo o lo que diga la esposa. Si la esposa dice, no, yo no voy, yo tampoco voy. El esposo dice, no. Y somos así, amados. Y no podemos decir, no. Si tú no vas, yo voy a la casa del Señor. Porque yo sé en quién he creído. Usted no se puede volver atrás, amados. Ay del que me dejare, dice la Biblia. Ay del que me dejare, ciertamente mi alma desagradará. Usted tiene que venir a la casa del Señor. Usted tiene que servir al Señor. No tiene que esperar que enfermen los hijos. Tenemos que decir, Señor, ¿para qué soy bueno? Úsame, Señor. Enséñame, Señor. Háblame. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde me vas a poner, Señor? Donde tú quieras, Señor. En el momento que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Para eso estoy, Señor. Para servirte. Qué honor servirte, Señor. Si tú me has dado la vida. Tú me has dado el intelecto. Tú me has dado las capacidades. Tú me has dado la fuerza. Tú me has dado mi familia, Señor. ¿Por qué no te voy a servir? Y era algo práctico que el profeta estaba enseñándole a la viuda. Pero él, amados, estaba viendo cómo Dios lo iba a utilizar, amados. Y el primer milagro que hace el profeta es que hace resucitar al hijo de la viuda. Entonces el profeta dijo, wow, porque ya el profeta había entrado en un tratamiento, porque
Observe usted, amados, ¿cómo sentirá un hombre que dice, por mi palabra no va a llover, ni rocío va a haber, y solo por mi palabra volverá a llover? O sea, había poder, había autoridad, amados. Y es que cuando Dios nos da eso, entonces vienen cosas maravillosas, amados. Entonces usted toma el poder y la autoridad con la palabra para hablarle a los demás, compartir la palabra, para profetizar las cosas buenas, amados. Como le dijo Dios al profeta, vivirán estos huesos. Y el profeta dijo, Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le dijo el Señor? Profetízale, pues. Le dijo que profeticen. Tomarán vida. Dice que creció sobre los huesos carne, músculos, tendones. Pero necesitaban el Espíritu, pues. Profetiza, le dijo el Señor. Y él dijo, Espíritu de los cuatro vientos, sopla. Y dice que vino el Espíritu de Dios sobre los huesos. Y ya estaban secos, amados. Usted puede estar seco ahora, pero Dios hará crecer músculos espirituales en su vida. Dios le dará rodillas espirituales para que se doblen en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, amados, por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre, amados. Estamos en tiempos complicados, amados. Pero entendamos que Dios tiene que hacer esto. Dios tiene que hacer esto. No digamos por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? A veces vamos subido en el caballo como el apóstol Pablo. Y Dios tuvo que tumbarlo. Y cuando cayó al piso, dice que él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? A veces nos tienen que tumbar de donde estamos para que nos levantemos y digamos, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Tenemos que dejar nuestra propia agenda y decir, tú eres primero, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y el Señor siempre le dirá, hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre, Señor? Si tú hablas por medio de tu palabra, Señor, si tu palabra dice, Señor, que te hagamos a ti primero, Señor, que te sirvamos a ti primero, Señor, ponemos por sobre todas las cosas tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, el honor por los siglos de los siglos. Te rogamos, Señor Padre, que hagas descender la lluvia tuya, Señor. Una lluvia espiritual, Señor, sobre nuestros campos, sobre nuestra casa, sobre nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que esa lluvia tuya, Señor, caiga sobre el corazón de nuestros hijos, desde el mayor hasta el menor, en los hijos de nuestros hijos, Señor. Que no escasee, Señor, el pan tuyo, Señor. Que no escasee nunca tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, vierta sobre nosotros, Señor, ese aceite precioso, Señor, que solamente tú lo tienes, Señor. Huméctanos, Señor, y quita toda aspereza, toda costra, Señor, con ese aceite. Suavízala, Señor. Quita la aspereza de nuestro corazón, Señor. Quita el mal carácter. Quita la altanería. Quita de nosotros, Señor, el ego, la vanidad.
Quita de nosotros, Señor, la negligencia. Vuélvenos sensibles a tu palabra. Enséñanos, Señor, a caminar conforme al plan tuyo, Señor. Yo sé que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Que todos, Señor, podamos cumplir el rol de lo que somos en el cuerpo de Cristo, Señor. El que es mano, y el que es pie, y el que es ojo, Señor. Que todos cumplamos la razón por la cual tú nos has llamado, Señor. Que este cuerpo bien juntado vaya creciendo a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda irreverencia, toda avaricia, toda enemistad, todo pleito, toda falta de perdón, Señor, todo orgullo, toda vanidad, todo ego, Señor, y todo espíritu de incredulidad, Señor. Enséñanos, Señor, a hablar tu palabra, que profeticemos tu palabra, Señor. Que nuestra palabra sea para edificación y no para maldición. Que lo que digamos, Señor Padre, sea lo correcto siempre, Señor. Que podamos vivir, Señor, conforme a lo que tú provees, Señor. Siempre dándote gracias. Siempre en acción de gracias, Señor. Que comprendamos, Señor, que tú eres primero en nuestra vida. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Jehová es Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.